La cohesión del self, metaterapéutica de un nuevo enfoque en psicoanálisis, Mario González Velázquez. Sin que se altere la clasificación básica de Kohut, se expone a continuación las diferentes entidades psicopatológicas de una manera más específica. Neurosis. Inicialmente Kohut consideró que en las neurosis estructurales o de conflicto se había establecido previamente un self nuclear estable, pero que éste era incapaz de realizar sus potencialidades, es decir, su programa nuclear de acción, debido a que sus energías eran absorbidas por los conflictos edípicos surgidos en las etapas posteriores de la niñez. Pero poco a poco fue observando las fallas previas del self y de los self-objects existentes en las neurosis edípicas, condicionando definitivamente la suerte de la etapa edípica a la integridad y cohesión logradas con anterioridad. Pensó además que las fallas de los self-objects eran en este caso distintas a las observadas en los trastornos narcisistas de la personalidad, pues mientras en estos últimos el niño había tenido self-objects parentales distantes y poco estimulantes, en los casos de neurosis edípica de los self-objects eran excesivamente próximos y estimulantes, pero con una falla empática, ya que en lugar de responder al self edípico total del niño, es decir, a su ternura y autoafirmación, respondían a fragmentos de ese self edípico, esto es, a las pulsiones agresivas y sexuales. O sea que en realidad no respondían al self, sino a uno de sus componentes, las pulsiones. El desarrollo de las neurosis podrían entenderse de la siguiente manera. Si los self-objects fracasan en su función especular o idealizadora y por ende el self no logra suficiente cohesión y está expuesto a la fragmentación debido a las fallas de confirmación y admiración, al llegar a la fase edípica el niño encuentra dificultades para afirmarse en su sexualidad homo y heteroerótica y en sus manifestaciones agresivas hacia el padre del sexo opuesto. Y si a esto se agrega una nueva falla en la sustentación que debe proporcionar el self-object propio de esta fase, el niño experimentará el abandono o rechazo, provocando un vacío cuyo resultado será un aumento en la fragilidad del self. En algunos casos irrumpirá la rabia destructiva y en otros aparecerán los comportamientos desviados, sexuales u hostiles, no sujetos a las funciones del self cohesivo, pero cuyo objetivo es el de reconstruir el self fragmentado y el de mantener al contacto con el mundo de los self-object. O sea que estas conductas desviadas o perversiones tienen una función reparativa, así la búsqueda de la integración se haga en forma sintomática. En todo caso, un niño con self fragmentado desarrolla conductas conflictivas y o desviadas en la fase edípica, que incluye dentro de una trama de destrucción de la llamada ansiedad de castración, con sus acompañantes característicos, los sueños y fantasías de mutilación y los terrores y sentimientos de culpabilidad. La neurosis no es solamente el resultado del fracaso de los self-object en la fase del complejo edípico, sino también la reactivación de los fracasos arcaicos de la relación self-self-object. Es más, Kohut no consideró la fase edípica como la meta fundamental del destino del self, sino como una etapa durante la cual el niño, si recibe el saludable apoyo del self-object, saldrá fortalecido con objetivos eróticos normales y sin mayores ansiedades castratorias o sentimientos de culpabilidad irracional. Según la teoría psicoanalítica clásica, los síndromes neuróticos expresan el conflicto entre las defensas del yo, superyo y las necesidades libidinales. La psicología analítica del self considera que si no existe previamente un self vulnerable, no se producen de manera aislada perturbaciones en la conducta, de tal manera que aun cuando la fase edípica es crítica dentro del proceso normal del desarrollo, el niño sale de esta fortalecido si no ha habido anteriores fracasos del self-object. Por el contrario, si el apoyo y la confirmación del self-object han fracasado, en dicha fase edípica aparecerán conductas instintivas que se apartan de lo corriente, se manifiestan libremente y sin control y se experimentan
como concupiscentes y hostiles. Trastornos narcisistas de la personalidad. Los trastornos narcisistas de la personalidad son en realidad desórdenes del self resultantes de los fracasos prolongados de la relación self-self-object en las etapas tempranas del desarrollo del self. A Muslin y Ball se les debe una buena síntesis descriptiva de la psicopatología. Básicamente se encuentra un fracaso de la función especular del self-object y una incapacidad del objeto parental idealizado para compensar esta falla primaria. El resultado será un self defectuoso en una cohesión cuyos polos están inadecuadamente ocupados, vulnerable a la fragmentación ante las pérdidas de la autoestima y mal adaptado a su medio circundante. Dicho self es el reflejo de una disminución de las ambiciones e ideales a causa de experiencias frustrantes de vacío y soledad. Sin embargo, las necesidades de reconocimiento y liderazgo, que de todas maneras tiene el self, hacen que desarrolle actitudes de arrogancia y altanería, así como conductas desviadas, actuaciones e hipocondría, denotando la angustia de buscar a toda costa encuentros posteriores con un self-object. Otros individuos se sumergen en relaciones transitorias que evocan la relación self-object arcaica, pero que resulta ambivalente, provocando dolor psíquico, desacuerdo y frustración, en la medida que dicha relación no puede ofrecer la prolongada gratificación infantil. Los estados de fragmentación en los casos de trastornos narcisistas pueden ocurrir básicamente en 3 niveles. Primero, bajo la forma de una depresión vacía, muchas veces sin llanto, con afectividad plana, desesperanza y desilusión marcada y sobre todo sin aparente culpabilidad, ni sentimientos o ansiedades de superación y sin deseos reparativos. Otro nivel es el de la angustia desintegrativa, caracterizada por un estado de ansiedad constante, temor culposo y pánico, disociaciones y sensación de fin de mundo, seguido por mal funcionamiento mental, pérdida de la memoria, deficiencias en el juicio de realidad, disminución en la capacidad de la función sintética y desorganización en las asociaciones. Y el tercer nivel es el de la hipocondría, que refleja más que todo el estado del self despegado, es decir, que ha perdido la catexis narcisista, considerada como el pegante que cohesiona y mantiene la integración. Cuando el self es cohesivo, la vivencia de los órganos o de las diferentes partes anatómicas es mínima, es decir, solo se perciben levemente, sin exageración, pero cuando el self está fragmentado pueden sentirse de manera muy notoria, como si estuvieran funcionando separados del resto del self. Si un paciente se encuentra en medio de una reacción aguda de fragmentación, puede quejarse de sensaciones corporales inusuales, las cuales describen habitualmente como la conciencia de que su rostro, nariz o miembros han cambiado y se sienten diferentes, más largos o demasiado prominentes. Esta experiencia refleja que la percepción está resquebrajada y que por primera vez se hace notoria en la conciencia del paciente. En la conducta se manifiestan también los desórdenes narcisistas. Algunos pacientes expresan gran sensibilidad a la hostilidad y reacciones impropias de tipo agresivo, o acusan exageradas necesidades de dulzura, calma y espejamiento por parte de los demás. El comportamiento homosexual trata a través de los frenéticos episodios de búsqueda de felicidad reencontrar la gratificación de las necesidades del self arcaico, especialmente la unión con un self-object idealizado e idealizador. Los adictos sienten la necesidad de la droga, pues los efectos de tranquilidad y dulzura que obtienen muestran también la necesidad de una gratificación arcaica para su self fragmentado. Igualmente, aquellos pacientes que exhiben conductas delictivas como el robo o la violación buscan en la obtención audaz o forzosa de un objeto externo la expresión simbólica de la necesidad que tiene un self de un regalo proveniente de su self-object. Los pacientes que padecen trastornos narcisistas de la personalidad sufren estados transitorios de fragmentación, durante los cuales buscan alivio ante los demás quejándose de su sensación de aislamiento y de su incapacidad para conformar y mantener relaciones humanas,
precisamente con el fin de que los objetos exteriores suplan estas funciones y respondan como self-object arcaicas. De manera que estos pacientes han fracasado en sus relaciones self-object durante su niñez y mantienen una fijación en etapas primitivas del desarrollo del self que los obliga a buscar repetidamente los vínculos arcaicos con los self-object, de los cuales infortunadamente no se benefician porque en corto tiempo ellos mismos lo rechazan. O sea que la falla en la internalización transmutadora, que requiere vínculos más estables self-object, conduce a la vulnerabilidad ante las amenazas de fragmentación e impide que el paciente rompa sus defensas contra los deseos del self por buscar comprensión empática y gratificación. En los problemas narcisistas de conducta, el self es más firme y no está sujeto a la constante desorganización caótica experimentada por los fronterizos y los psicóticos. En efecto, al contrario de lo que sucede en estos últimos, en los trastornos narcisistas de la personalidad y la conducta, se ha establecido durante el desarrollo temprano el esbozo de un self nuclear específico. No obstante, la estructuración del self ha sido incompleta, con el resultado de que su reacción ante las heridas narcisistas es de colapso, debilitamiento e inarmonía temporales. Estados fronterizos. Los pacientes limítrofes, fronterizos o borderline presentan estados prolongados de fragmentación y exagerada vulnerabilidad a la desintegración, de tal manera que sus estados francamente patológicos persisten durante largos periodos de tiempo. De ahí la condición caótica de estas personalidades. Estos pacientes no cuentan con un self cohesivo y no tienen capacidad adecuada para conformar la relación self-object terapéutica, que justamente se basa en una alianza de trabajo firme para apreciar y conocer su vida mental interior. La historia de estos casos revela que en la niñez fueron víctimas de inadecuadas relaciones self-object a causa de que sus padres padecían a su vez defectuosos desarrollos de sus respectivos selves. Por tal razón, la internalización transmutadora y la internalización de las funciones de despejamiento y admiración del self-object no se cumplieron apropiadamente, dejando al self en condiciones de extrema vulnerabilidad. En las palabras de Kohut, los estados fronterizos son organizaciones psicóticas latentes y mimetizadas de la personalidad, en las cuales existe una oquedad central recubierta de una capa periférica de estructuras defensivas bien desarrolladas, sin que se haya plasmado un self nuclear en el desarrollo temprano del individuo. Para alcanzar una cura causal, el proceso terapéutico en estos pacientes tendrá que penetrar por debajo de las capas organizadas del self, es decir, de sus estructuras defensivas, quedando sometido a la disolución de estas y al caos prepsicológico consecutivo. No cree Kohut que el instrumento empático del observador sea capaz de comprender los estados de caos prepsicológicos. En su profunda convicción siempre estuvo el sentimiento de que él no sería capaz de mantener un lazo empático confiable con el paciente cuando al avanzar hacia la transferencia básica, éste debiera tolerar la prolongada experiencia del caos prepsicológico y tomar en préstamo por largos periodos de tiempo la organización de la personalidad del analista para poder sobrevivir. Para otros autores que han acumulado experiencias terapéuticas sobre este tópico, el problema de los pacientes fronterizos es que cuando presentan pérdidas del juicio de realidad o desajustes psicóticos u otra serie de síntomas de descompensación, su estado patológico puede persistir por un largo periodo, hasta que sobre la base de una alianza self-object se restituya a la cohesividad del self. Son frecuentes, sin embargo, los estados de decisión vertical persistentes y en muchos casos resulta ardua la tarea de lograr que el paciente acepte un sector escindido en su personalidad contiguo al sector central y describa sin distorsión sus fantasías perversas o sus conductas grandiosas conscientes. Sector escindido, bajo la crítica visión de sus propias metas y valores estéticos y morales. Sector central. Obviamente, la tarea de lograr la integración no es de tipo educativo, sino analítico a través de la elaboración transferencial, hasta que el paciente pueda reconocer su narcisismo arcaico
y aceptar la inutilidad del despliegue narcisista anterior en el sector escindido. De todos modos, sigue siendo el problema principal más común en estos pacientes, su ausencia de sensibilidad ante los fenómenos de transferencia, de manera que aún cuando buscan ayuda y colaboran en la terapia, se mantienen escondidos y atribuyen al analista aspectos fragmentados del propio self que temen y evaden a la vez. En los estados fronterizos, el self es débil y se encuentra en un estado constante de fragmentación. Es muy difícil, por ende, que la situación analítica produzca la activación a largo plazo del caos central, dentro de una transferencia operativa que permita poner en marcha los procesos restauradores del self nuclear. Esquizofrenia. El estado de fragmentación del self en los pacientes esquizofrénicos es más persistente y crónico, debido a que la vulnerabilidad es mayor, ya que es más dudosa la posibilidad de un afortunado encuentro self-object. La historia de los pacientes psicóticos revela cómo han sido víctimas de inadecuadas relaciones self-object durante etapas prolongadas de su vida, con el resultado consecutivo de unas fallas crónicas en la interiorización de las funciones del self-object, admiración, confirmación y espejamiento, provocando un estado de continua exposición a la fragmentación y extrema vulnerabilidad. En la esquizofrenia hay una falta de cohesión y una severa distorsión del self, el cual intenta secundariamente reorganizarse a través de formaciones delirantes o primariamente mediante regresiones. En este sentido, la esquizofrenia es un proceso de restitución del self. En la terapia se encuentra que en lugar de una positiva relación self-object o de una relación transferencial de tipo narcisista arcaica, especular, idealizadora, gemelar, se establece una psicosis de transferencia en la que el paciente insiste en que el terapeuta siente esto o aquello, que quiere hacerle daño y que tiene intenciones destructivas o intensamente seductoras. Mientras sea posible, es útil mantener con estos pacientes una relación self-object terapéutica por medio de una provisión ambiental especializada, entretejida con la regresión del paciente, como propone Winnicott, utilizando el apaciguamiento y la unificación, integrando al criterio psicoanalítico los estudios de desarrollo, la investigación de grupo y las técnicas comunicacionales, y en el caso de hospitalización teniendo en cuenta los enfoques comunitarios compatibles con la relación terapéutica psicodinámica, individual y grupal. El estudio de la psicosis desde el punto de vista de la teoría del self es enteramente psicológico, como lo advierte Cohu. Esto significa que la razón por la cual en un individuo alteran periodos caracterizados por el funcionamiento organizado de estructuras compensatorias activas con periodos de desorganización psicótica o incluso coexisten, no es enteramente psicológica, sino que existe una explicación basada en un elemento orgánico etiológicamente decisivo. Un factor orgánico permite entender el hecho de que se conservan muchas funciones, incluyendo sectores creativos indemnes simultáneamente con la total desorganización psíquica, la impulsividad y groseros trastornos del pensamiento. La presencia de factores etiológicos orgánicos hace imposible que el análisis pueda crear en estos pacientes un self nuclear, pero desde luego esto no quiere decir que el terapeuta no pueda ayudar al paciente durante el caos prepsicológico y posteriormente durante las etapas de compensación, sirviéndole de self-object para construir nuevas estructuras defensivas y para afirmar las que ya existen. Enfermedad maníaco-depresiva. Los trastornos afectivos se presentan como resultado de la experiencia del self como self-object arcaicos que en lugar de respuestas empáticas y confirmatorias dieron otras sobreestimulantes o vacíos, derivando posteriormente a la manía o a la depresión. En la depresión psicótica se observa la privación marcada y sostenida de respuestas gratificantes del self-object durante las fases cruciales del desarrollo del self. En estas condiciones se estructura un self agotado y vacío, incapaz de obrar con firmeza o de mantener una buena autoestima y que entiende a la culpa y al autodesprecio. En tales circunstancias se originan fácilmente
los síntomas depresivos, ya sea a causa de pérdidas internas o externas, endógenas o exógenas, con todas las características reconocidas ampliamente por la clínica psiquiátrica, la cual también ha detectado los fracasos biológicos y hereditarios concomitantes. Las depresiones psicóticas y las que se presentan en los fronterizos y en los trastornos narcisistas se originan en una alteración primaria del self y tienen relación con las fallas en su cohesividad debido a la falta o deficiencia en las respuestas del self-object. Las depresiones psiconeuróticas ocurren como resultado de conflictos intersistémicos en un self bien establecido, pero que secundariamente puede afectarse por patología narcisista o psicosexual. La manía, estado afectivo cognitivo, opuesto a la depresión, comparte con esta la misma psicodinamía, aunque los impulsos, en lugar de reprimirse, se exacerban y se exteriorizan. Con posterioridad a Freud, Abraham y Vibring aumentaron la comprensión de la manía como resultado del conflicto intersistémico, ello, yo y superyo. Fenichel destacó la importancia de la autoestima. Lewin consideró los aspectos autónomos no defensivos del cuadro maníaco. Klein analizó las defensas maníacas ante la perturbación temprana evolutiva de la posición depresiva y Magler observó los periodos de exaltación durante el desarrollo del niño. Para Kohut, una de las funciones saludables de los self-object es la de reflejar el exhibicionismo y la omnipotencia normal del niño, proporcionando a la vez calma y evitando desde luego la sobreestimulación. La regulación adecuada del afecto durante la vida adulta depende de las respuestas apropiadas del self-object frente al exhibicionismo del niño, de modo que no haya admiración excesiva que aumente su grandiosidad ni falta de intervenciones tranquilizantes que dejen al niño desvalido frente a su propia omnipotencia. Si no hay respuestas apropiadas, se gesta el germen que más tarde origina los trastornos afectivos. El déficit funcional de los self-object no permite la integración del self grandioso y la imago parental idealizada, como configuraciones de paso hacia un narcisismo adulto y un self cohesivo, quedando expuesto el individuo a la omnipotencia para contener las catexias arcaicas, de modo que el exhibicionismo y la grandiosidad del self inundan al yo y provocan el cuadro maníaco. Trastornos psicofisiológicos. Los pacientes con trastornos psicofisiológicos tuvieron un trauma por fallas en la conexión empática con el self-oye arcaico. Cuando el self aún se hallaba en los primeros estados de su desarrollo, generalmente entre los 18 y los 36 meses de vida del niño. Curiosamente, dicho trauma no se experimenta como un acontecimiento doloroso, sino como un sentimiento de vacuidad y de ausencia de acontecimientos importantes en la evolución psicológica del individuo. A esto se agrega la sensación perturbadora de haber vivido en un medio cargado de repetidos malentendidos con los padres, en relación con la necesidad perentoria de ser recibido como un cuerpo íntegro y total, sentimiento de fragmentación corporal. Los pacientes con trastornos fisiológicos refieren una larga historia de respuestas no empáticas, provocadoras de fragmentación, exceso de atención a la apariencia personal, con desatención total o parcial por los sentimientos internos, preocupación por los aspectos negativos del comportamiento o de su desempeño, mientras se niega el gozo y el orgullo inherentes a la producción total y el escudriñamiento de áreas reducidas de la conducta, con negación de su relatividad temporal o espacial. Como sostiene Hayes, el paciente no recibe el reflejo continuo y sostenido de su self corporal completo, sino una imagen prismática de partes aisladas. En realidad, siente desconectados sus órganos enfermos, malos del resto del cuerpo. Otra molesta sensación que experimentan estos pacientes es la de tener una hipersensibilidad hacia los deseos y necesidades no expresados de la madre, por haber fallado parcialmente en la interiorización de las funciones self-object de los padres y por lo tanto no haber podido lograr un self totalmente cohesivo. Su sintonización y ajuste interior representa el intento defensivo de preservar la conexión con la madre. En otras palabras, sienten que han tomado características de la madre,
pero éstas permanecen dentro de ellos intransmutadas. Es decir, que aun cuando los aspectos maternos adquiridos eran especiales para la madre, el niño nunca sintió que pertenecían a su self. Se formó así un vínculo fraudulento, dentro del cual el niño por docilidad subordinó su self a la posición servil de convertirlo en una extensión narcisista de la madre. El paciente, debido a estos antecedentes, siente que debe encajar dentro de la forma de ser de la madre para preservar el vínculo self-self-object, pero la conservación complaciente o sumisa de este vínculo significa viciar la interiorización que le permitiría sentirse como un individuo coherente, permanente y único. Síntomas especiales. Los trastornos del lenguaje, del aprendizaje, del sueño, de la conducta alimenticia y del control esfinteriano surgen cuando se presenta una escasez crónica de adultos disponibles en las fuentes de consuelo y bienestar, a los cuales acude el niño cuando necesita ayuda, en lugar de encontrar funciones de self-object. En los adultos significativos, al propio niño le correspondió organizar su calma interior, así que la adquisición de estructuras tranquilizadoras y moduladoras de la atención del self a través de la interiorización estuvo parcialmente frustrada, ocasionándose un déficit de funciones reguladoras sobre la comida, el sueño, el ejercicio, el lenguaje y otros aspectos de la conducta. Con el fin de evitar la ansiedad que se despierta ante estas deficiencias, quienes padecen estos síntomas han sustituido el apaciguamiento del self por un perfeccionismo mecánico, con la presunción de que si el cuerpo humano es tan perfecto puede regular automáticamente sus funciones. En realidad, el apaciguamiento es el resultado de la internalización transmutadora de un vínculo positivo self-self-object, motivo por el cual cuando éste no se ha dado a las funciones de regulación fallan y aparece la falta de control, precisamente en los individuos que solamente han desarrollado esta función en forma mecánica. Para un próximo audio, reacciones adaptativas de la niñez y adolescencia.